nombre es Diego Melo, soy profesor de historia, pero especialmente, ¿verdad?, enfocado en un área de la historia que se denomina el Islam clásico, que es la denominación, digamos, que la historiografía occidental le ha otorgado al periodo inicial del desarrollo del Islam, más o menos desde el siglo octavo hasta el siglo XIII, y de ahí en adelante generalmente se tiende a hablar de Islam moderno después de Islam contemporáneo. Islam clásico, en otras palabras, porque la civilización clásica del Islam, que es un concepto que desarrollaron dos hermanos que eran historiadores, Jacques y Dominique Surdel, bueno, en la década de los 60, que tienen una obra grandota, así, que fue editada por la editorial Destino en esa época en español, grande, se llama La civilización clásica del Islam. Y entonces ese concepto luego historiográficamente se mantuvo en el tiempo. Digo esto porque no soy analista político, y tampoco porque soy cientista político, ¿verdad?, y tampoco un especialista en relaciones internacionales, soy un historiador, y como historiador lo que yo estudio son tanto los fundamentos del mundo islámico en sus propias fuentes, es decir, lo que yo conozco bien son historiadores musulmanes de la primera época, y lo que conozco bien también es el desarrollo no solamente de la historia, sino que también de la filosofía y del kalam, que es la teología del Islam en la primera época. Digo esto también porque indudablemente de esa civilización que yo estudio queda algún eco, ¿verdad? No todo, algún eco, ¿verdad?, en el presente, digamos. Yo acostumbro, ¿verdad?, siempre a aclarar algunos conceptos que parecen ser bastante, digamos, sencillos y que por lo mismo, ¿verdad?, por considerarse tan sencillos, muchas veces la gente no los considera o no repara en ellos. Por ejemplo, cuando uno dice árabe o islam e islámico, o islámico e islamista, ¿verdad?, que son definiciones y son conceptos distintos unos de otros. Desde luego, ¿verdad?, si nosotros hablamos de árabes, estamos hablando de una realidad étnica, de una condición étnica, ¿verdad?, de una etnia determinada, que claro, lo que sucede es que la relación del mundo árabe con el Islam está de la mano, entroncada fundamentalmente porque Mahoma era un árabe. Entonces, es una religión que surge en ese ámbito. Pero luego ustedes también saben que el Islam, cuando se expande, ya no solamente va a incorporar el mundo árabe y se va a transformar en una religión de carácter universal. Los bereberes no son árabes. Y lo mismo, ¿verdad?, sucede con Indonesia o Malasia, etcétera. Mundos que están muy alejados, ¿verdad?, de ser, de estar emparentados con la raíz del mundo árabe. Por tanto, cuando uno habla de árabe, básicamente se refiere a una situación de carácter étnico que tiene que ver efectivamente con el fundamento del Islam desde los comienzos, desde cómo surge. Segundo lugar, ¿verdad?, Islam generalmente, ¿verdad?, es el concepto que se utiliza para hablar de la religión, ¿no? Islam. Quien practica la religión es el musulmán, no el islámico. El musulmán. La gente, ¿verdad?, habla, ¿no?, que los islámicos, no. Musulmán. El sometido a la voluntad de Dios, es decir, Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios, el sometido a la voluntad de Dios es el musulmán. Y hay una letra muy importante en la letra árabe que se llama la letra mim. Es una letra, ¿verdad?, que tiende justamente a tener el sentido agrupador dentro de las ideas generales. Por ejemplo, yo digo kitab. Kitab significa libro. Pues digo makataba, biblioteca, ¿no? Entonces hay una naturaleza en una lengua que por lo demás también es de muy difícil lectura o traducción, lo cual también genera ciertos problemas a la hora entonces, ¿verdad?, de comprender ciertos fenómenos que se dan en la actualidad. Porque es una lengua muy arcaica, polisémica, que se fundamenta a partir de raíces triconsonánticas. Entonces, los campos semánticos de una misma palabra son amplísimos. Y si generalmente se dice que el traductor es el traidor, en el árabe el traductor realmente es el traidor. Realmente es el traidor. Les digo eso porque yo, por ejemplo, he ocupado tiempos largos de mi vida traduciendo textos de 3 páginas. Digo tiempos largos de mi vida porque he estado metido en textos que están en Fusha,
y puedo haber estado metido 4 meses restándole tiempo a mi familia. Luego son textos que no le importan a nadie, ¿fijan? Pero bueno, es parte del trabajo de uno. Tampoco que sean cuestiones fundamentales, pero es muy lento de traducir, porque es muy difícil, ¿verdad?, buscar muchas veces estas realidades que existen entre las lenguas de tronco semítica, como el árabe, y las lenguas de tronco latino, como la nuestra. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Árabe, Islam. ¿Quién practica el Islam? El musulmán. Luego, cuando nosotros hablamos de lo islámico, eso tiene que ver fundamentalmente con un concepto de carácter cultural. Generalmente es el apellido de algo. El arte islámico, la historiografía islámica, la filosofía islámica. Islámico, es decir, aquello que se entiende que es lo propio del Islam, culturalmente hablando. Lo propio del Islam. Existe una filosofía islámica que tiene exponentes importantes, existe una literatura islámica, existe un arte islámico, que es característico, propio de esa civilización. Propio de esa civilización. Islamista, es un concepto más nuevo que tiene muchos detractores. Inventado no propiamente por los historiadores, porque a los historiadores no se nos ocurren esos conceptos. Los conceptos como más novedosos se les ocurren a los cientistas políticos. Les gusta más. Nosotros, como trabajamos tiempos largos, viejos, no nos importa tanto la denominación. Claro, pero el islamista se entiende como aquel personaje que, imbuido por la ideología del Islam, busca en el Islam una justificación no solamente desde el punto de vista religioso, sino que la incorporación del Islam como un modelo de vida, un sistema de vida. Eso sería el islamista, cuando se habla de los islamistas. Una vez un amigo hizo un libro, puso para Diego Melo el mejor islamista, con eso me mató. Voy a decirle, no, ponme otra cosa, arabista, islamólogo. Dije yo, pero islamista no, porque el que lo lee lo entiende mal. Y después también hay otros conceptos más nuevos, por ejemplo, como las fobias, islamofobia. El otro día fui a una tesis de magíster a una universidad donde un alumno decía que los bizantinos eran islamofóbicos. Le dije, bueno, eso era imposible, le dije yo, porque los bizantinos no sabían lo que era la islamofobia, le dije yo. O sea, le podrán haber tenido bronca mala, le habrán caído mal, pero islamofóbico no. ¿Se fija lo que fue para ese pobre joven que toda su tesis la había basado en eso? Lo peor fue para el profesor guía, que no preguntan. ¿No? Porque eso se llama, ¿verdad?, cuando yo empleo conceptos modernos para explicar cuestiones que son antiguas. No puedo. Se genera una diglosia, ¿verdad?, una diacronía conceptual. Los conceptos responden a cada momento. ¿No? Uno puede decir, había una pugna. Claro, había una pugna. Pero esa pugna no era por una fobia, era por muchas otras cosas. También era por influencias de poder, etcétera, expansión, etcétera. Uno podría decir muchas cosas. Entonces eso es lo primero que uno debería decir, ¿verdad? Clarificar ciertos conceptos. Los conceptos son siempre importantes porque son los conceptos los que nos llevan a confusión. Segundo lugar, ¿en qué voy a entrar yo hoy día? Yo voy a entrar a explicar dos cosas que son muy importantes. La primera cosa tiene que ver con qué existía antes de la aparición de Mahoma en los territorios, ¿verdad?, de la península arábiga, para que ustedes se den cuenta cómo hay ciertas continuidades que se mantienen ya durante el periodo justamente cuando aparece el profeta. La historia es continuidad y cambio, pero sobre todo más continuidad que cambio, por eso los cambios históricos son lentos. Y en tercer lugar, ¿verdad?, hablaré de algunos de los acontecimientos fundamentales de la primera comunidad del Islam, cómo tiene que ver con su temprana escisión, ¿verdad?, o ruptura, para que después, supongo yo, en la otra sesión lo retome el profesor Gilberto Aranda, que escuché que era el que lo hacía. Bien, miren. Había una historiadora inglesa muy buena, ¿verdad?, que trabajaba en la Universidad de Oxford, Patricia Crone. Buena en muchos sentidos, era arqueóloga, leía a la perfección el árabe, pero no solamente el árabe, sino también el cuneiforme, ¿verdad? Estaba, era pareja de otro historiador importante, ¿verdad?, Peter Crook. Crone and Crook escribían todos juntos hasta que se separaron, ¿verdad?, y cada uno terminó escribiendo por su lado. Pero Patricia Crone escribió un libro muy interesante sobre la arqueología temprana, ¿verdad?, podríamos decir nosotros, del Islam, la arqueología temprana del Islam. Algunas de esas cosas después las copió sin citar Bernard Lewis en un libro muy malo que se llama Los árabes en la historia.
la primera parte, ¿verdad? Algunas cosas las copió porque yo leo una y leo la otra. Y yo sé que Bernard Lewis no era arqueólogo y tampoco se iba a meter a la edad que escribió ese libro en una excavación. Entonces, ¿verdad? Tiene que haber copiado. Pero era Bernard Lewis, nadie le decía nada. Bueno, la cosa es la siguiente. Patricia Crown tiene este libro muy interesante, ¿verdad?, sobre arqueología temprana del Islam, donde ella hace un descubrimiento, o más bien, hace una identificación dentro de una tabla que encontró, una estela, ¿verdad?, que estaba escrita en cuneiforme, y en esa estela, ¿verdad?, se hablaba en algún momento de los Arabí. Entonces Patricia Crown dedica un libro largo a hablar que desde el siglo VII antes de Cristo ya se habían encontrado algunos primeros testimonios que pareciera ser hablaban de unos árabes. No sabemos si hablaba de un árabe, es decir, de un personaje en específico, o de una confederación de pueblos que seguían, ¿verdad?, a un personaje de nombre árabe o que se hacían llamar árabe. Lo cierto es que esa estela, la información que contiene o que revela, es un tratado comercial. Es un tratado comercial. Es un tratado comercial entre asirios y estos árabes, en donde se estipulaba básicamente el traslado de mercancías, mercancías de un lugar a otro. Eso era lo que ahí aparecía claramente establecido en esa estela. Pues bien, nosotros no tenemos una mayor cantidad, podríamos decir, de testimonios arqueológicos, hasta muy tardío, podríamos decir, algunas cosas que se han descubierto ya desde el siglo V a.C., o cuarto antes de Cristo, a partir de lo que significaba la ruta de la seda. En la ruta de la seda se han encontrado algunos vestigios de cierta artesanía que también se sugiere, o más bien, ¿verdad?, se trata de identificar con ciertas confederaciones de pueblos nómades que tendrían algún tipo, ¿verdad?, de origen en la zona, ¿verdad?, de lo que actualmente es Siria, o con lo que en ese tiempo se denominaba la Gran Siria, que era un espacio amplio de circulación, digamos, de muchos pueblos de origen semítico. ¿No sé? Estaban no solamente los árabes, ¿no?, galdeos, etcétera. Había una serie de pueblos que ahí circulaban. Bueno, los mismos judíos también circulaban por la misma región, digamos, ¿no? Una región de circulación. De circulación por muchos motivos, porque era un espacio que en primer lugar era el nexo con el Medio Oriente y en segundo lugar tenía una apertura hacia el Mediterráneo, por lo tanto era un espacio de gran circulación. Por ejemplo, Crown, ¿verdad?, creía que el desarrollo de la ruta de las especies era un desarrollo que estaba ligado justamente a este traslado de mercancías por medio de distintos pueblos, de distintos personajes, que atravesaban estos territorios llevando de un lugar a otro ciertas mercancías que luego salían desde los puertos que estaban al sur de la península arábiga, aprovechando el monzón, y así llegaban entonces a la India, de la India a la península, de la India a la península. Entonces, los productos de la India llegaban por vía de la península arábiga hacia el norte y de ahí entonces se difuminaban por el Mediterráneo. Por lo tanto, una zona, ¿verdad? Pero no solamente estaba esa ruta, sino que también estaba otra ruta, que es una ruta que va de oeste a este, o de este a oeste, es lo mismo, ¿verdad? Es la ruta de la seda, la ruta de la seda. O las rutas de la seda, ¿verdad? Porque Richthofen, que fue el que le puso el nombre, ¿verdad?, hablaba de la primera, de la segunda y la tercera ruta. Nada, lo mismo eso, ¿verdad? En el fondo son espacios de contacto comercial, no solamente de contacto comercial, sino que también de contacto cultural, por cierto, ¿verdad? No hay solamente un intercambio comercial. Cualquier intercambio comercial, sobre todo en la antigüedad, conlleva, ¿verdad?, asociado el intercambio cultural, por cierto. Entonces, esto es lo que quiero decir también, lo primero que quiero decir. Al parecer existe un mundo que se encuentra bastante comunicado, que hay un conocimiento de un espacio y de otro espacio. Y en estos lugares se han encontrado ciertos vestigios entonces de estos pueblos. Sin embargo, el salto después es hacia un siglo después, siglo V antes de Cristo, en donde ya Heródoto, el historiador, ¿verdad?, Heródoto en el libro tercero de los 9 libros de la historia, menciona, ¿verdad?, y habla de los árabes, ya los menciona como árabes. Entonces, son unos personajes que habitan en la península, que se mueven de un lugar a otro, hacen las típicas descripciones que hacía Heródoto, que son descripciones, ¿verdad?, más bien, digamos, de la vestimenta, una cosa externa, ¿verdad?, para confrontar en relación al modelo griego, ¿no? Entonces dice, no, ¿verdad?, se visten con unas túnicas de color y se hacen unos extraños peinados,
se ponen aretes, ¿verdad? Se pintan el cuerpo, todo lo que a él le parece raro, ¿verdad? Que en el fondo le parece incivilizado, eso es lo que quiere decir Heródoto, ¿verdad? Me parece, ¿verdad?, una cosa bárbara. Y hay algo de ese tono también en cómo lo describe. No lo describe como que fuese algo digno de imitar, sino que contra lo que no hay que hacer, digamos. Y aparece eso en Heródoto, pero Heródoto también marca un punto importante diciendo que al parecer también se dedicaban al comercio. O sea, lo dice, ¿verdad? No que al parecer, sino que se dedican al comercio. Se dedican al comercio. Y después de ese testimonio, en Occidente, tenemos un testimonio más tardío del primero antes de Cristo. Bueno, el primero antes de Cristo y el primero después de Cristo hace un salto, ¿verdad? Ahí. Que es Amiano Marcelino. Amiano Marcelino escribió una obra que se llama Regestae, Las cosas hechas. Y Amiano Marcelino dice lo siguiente, dice, este dato ya es más importante, dice, los romanos confían en los extranjeros. Parte así diciendo, los romanos confían en los extranjeros, incluso en aquellos extranjeros que no consideran romanos. Entre ellos, los árabes, no dicen así, los árabes, quienes se encargan del comercio entre Oriente y Occidente para el imperio. ¿Ah? Entonces ahí aparece una cosa ya más interesante. Se fijan un dato nuevamente ligado a esta virtud comercial. Ninguno de los autores, menos verdad los testimonios arqueológicos, dan cuenta, verdad, en este momento al menos, dan cuenta de alguna otra dimensión, podríamos decir, de ese mundo, ni de la religiosidad, ni de la cultura, no, solamente, verdad, que son grandes comerciantes, que son confederaciones, así lo dice Amiano Marcelino, utilizando un concepto romano, confederaciones de comerciantes, confederaciones de comerciantes. Con eso también quiere decir otra cosa, que en el fondo no son una unidad ni tienen un gobierno central, sino que se van moviendo, ¿verdad?, estas tribus, ¿verdad?, o estas confederaciones por intereses particulares, ¿no? Se van desplazando de un lugar a otro en un territorio que es muy amplio. Y esto era así porque, yo no sé si ustedes lo saben, pero desde aproximadamente el siglo II después de Cristo, Roma comenzó a tener un mercado muy constante con China, sobre todo por la compra de la seda, que la seda se había transformado en un elemento importantísimo desde el punto de vista, ¿verdad?, del lujo. Y eso trajo muchos problemas, efectivamente, en la balanza comercial romana. Roma gastaba mucho más de lo que producía, además que Roma era una economía agraria que tenía muchas falencias, porque ustedes saben que ni siquiera sabían roturar la tierra. ¿Ah? Ocupaban el arado, ¿verdad?, el arado de pecho que mataba al animal, ¿verdad? No con volteo. Entonces, todas estas cosas que a nosotros nos parecen tecnologías muy arcaicas, que los romanos no las conocían. De hecho, los romanos ni siquiera conocían el estribo hasta antes que llegaran los pueblos de la estepa. Tampoco se subían en un caballo con estribo. El estribo es una revolución tecnológica para Occidente. Así. Entonces, los romanos, ¿verdad?, gastaban ahí una cantidad de dinero importantísima en esto, ¿verdad? Y los intermediarios de ese comercio eran los árabes, que de cierta forma se habían ido enriqueciendo a lo largo de los tiempos, porque cobraban, ¿verdad?, efectivamente, por trasladar de un lugar a otro. Cobraban unos determinados intereses, unos costos que estaban relacionados con ciertas pólizas de seguro. Se dice, ¿verdad?, que lo dice Amiano Marcelino, que cobraban por adelantado y después cobraban otra suma. Bueno, había que, porque la ruta tenía también sus inseguridades, podían morir, alguien podía atacar la caravana, etcétera, etcétera. Y ahí aparece un concepto también interesante, que Amiano Marcelino lo dice varias veces, son caravaneros. Son caravaneros. Entonces, estos árabes, que al parecer, ¿verdad?, son los mismos que habría identificado Patricia Crown tempranamente en esa estela asiria, que después aparecen en Heródoto o que aparecen también en Amiano Marcelino, pareciera ser entonces que son este mismo pueblo, cuya característica esencialmente para todo este grupo de testimonios que tenemos, son esencialmente la característica comercial. La característica comercial. Desarrollo entonces de un determinado comercio. Bueno, a comienzos del siglo XX,
a comienzos del siglo XX, es decir, ayer. En Líbano, ya siendo Líbano, después de la Primera Guerra Mundial, Évariste Levi Provençal, que fue un gran arabista, ¿verdad?, de origen francés, que se robó muchos documentos de distintas bibliotecas, y que los tenía, y bueno, y los debe tener todavía su sucesión. Nadie sabe dónde están esos documentos, pero él se los robó porque nadie los buscaba. Descubrió, entre medio de unos papeles, en una casa particular, era un hombre muy hábil, ¿verdad? Le decían, miren, en una casa particular hay un montón de libros viejos, vaya, al árabe, ¿verdad? Y descubrió ahí unos textos muy interesantes que le llamaron la atención inmediatamente y los empezó a traducir. Esos textos son los mu'allaqat. Los mu'allaqat. ¿Qué son los mu'allaqat? Los mu'allaqat son unos poemas escritos por los árabes en épocas anteriores a la aparición de Mahoma. Poemas escritos. Ahora, como los árabes, antes de la aparición de Mahoma, no conocían muy bien la escritura o no dominaban una escritura, ¿verdad?, que se hubiese acentuado como tal, o que se hubiese asentado, perdón, como tal, porque el árabe, tal y como lo conocemos nosotros, es un esfuerzo que se va elaborando y desarrollando a partir de lo que nosotros denominamos, ¿verdad?, el hecho coránico. ¿Sí? La compilación del Corán también es fundamental, ¿verdad?, en la fijación de los puntos diacríticos, sobre todo, ¿verdad?, que tienen que ver con la lengua. La fijación de los puntos diacríticos que hacen que una letra sea ta y después sea fa, ¿verdad? Y que con eso cambie totalmente el sentido, sobre todo si son palabras de raíces triconsonánticas. Entonces, él se dio cuenta que esto eran unos poemas, los mu'allaqat, pero que claro, que en algún momento tienen que haber sido compilados. Como fueron compilados, él más o menos calculó que la compilación podría haber sido como del siglo XIII, siglo X, siglo XIII. Es decir, él calculaba, más o menos por el tipo de escritura, porque eso se puede saber. O sea, no, actualmente uno lo puede saber por el tipo de papel y todo lo demás. Voy a hacer un paréntesis. Acá en el Archivo Nacional hay 3 manuscritos árabes. Nadie sabe cómo llegaron ahí. Bienvenido a Chile, ¿verdad? O sea, le regalaron un manuscrito árabe y nadie dijo, oye, ¿de dónde viene? ¿Quién lo dona? Llegaron. Entonces, las teorías que hay son las teorías más raras, ¿verdad? Que vino una señora y lo donó, porque yo escuché que dijo que vinieron, que no sé qué cosa, ¿verdad? Que no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, a mí me llamaron un día para que yo los pudiera ver. Y entre las cosas raras que yo cultivé durante un tiempo fue la codicología árabe, que es más raro que incluso dedicarse a estas cosas que estoy hablando. Entonces, yo tengo un libro que se llama el libro del Catchword. Yo tengo todos los sellos de todos los papeles que se produjeron en el mundo árabe desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Todos los sellos. Cada papel trae un sello. Entonces yo buscaba contraluz y voy buscando el sello. Y ya eso me permite saber más o menos de cuándo es el texto. Y luego también por la grafía. Si esto igual que la paleografía del español, del castellano también. Cuando uno mira un texto, ¿verdad?, en el siglo XI dice, eso es carolingia, esa es diplomática encadenada, ¿no? Así. Las letras van cambiando. Fijan ustedes, los abuelos de nosotros escribían de una forma y nosotros cada vez escribimos más feo. Les enseñaban a escribir con plumas, fuentes, escribían letras bonitas. Y nosotros escribíamos horrible con esos lápices de pasta, ¿verdad?, que la bola que tienen se va para todos lados y la letra sale horrible. Bueno, digo yo que mi hija tiene una letra inentendible. Pues bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque Évariste Levi Provençal, cuando miró, haciendo uso de estas dos cosas, dijo, la letra, esto es del siglo XIII. Miró el papel, XIII. Letra magrebí. O sea, este es un texto que tiene que se compiló en el norte de África. Si fue en el siglo XIII, calculó él, tiene que haber sido en Mali. Entonces, si fue en Mali, significaba que de Mali eso iba a viajar a Bagdad. Y si viajaba a Bagdad, eso era porque en esa época, en Bagdad estaba floreciendo justamente la escuela de literatura de Bagdad. Por lo tanto, si el texto, miren, a todas las conclusiones que llegó Levi Provençal, si el texto fue compilado en ese momento, fue porque ese texto, en el fondo, formaba parte de un acervo cultural mayor. Es decir, los árabes estaban tratando de rescatar una memoria histórica que estaba en esos textos. Esa memoria histórica, esos textos de esa memoria histórica,
no son textos, ¿verdad?, que nos dan cuenta de una historia, todo lo contrario, son poemas. Y son poemas que han sido tamizados por el tiempo, es decir, ¿cuánto de ese poema es lo original que tenía el poema? Nada puede ser, lo más probable es que nada. Pero sí hay ciertos elementos culturales de fondo, digamos, ¿verdad? El telón de fondo que está ahí, que uno podría mirarlo, ¿verdad? Ciertas costumbres. Por ejemplo, cuál es la condición de la mujer, cuál es la condición del hombre, cuáles son los valores que se inculcaban en esa sociedad. Eso podría estar ahí en el tamiz. Entonces, Federico Corriente, un español en el año 1967, los tradujo al español y les puso los 7 Moalacat. Como después se descubrieron 3 más, Federico Corriente junto con Juan Pedro Monferrer los tradujeron y sacaron un libro nuevo que se llama Los 10 Moalacat. Pero no, que en el fondo no cambian en nada porque los 3 que llegaron son lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa es que nosotros digamos, ¿verdad?, que es un mundo, ¿verdad?, que se dedica al comercio. Y de eso ustedes ya tienen una idea, justamente, ¿verdad? Y uno se ha hecho, ¿verdad?, un estereotipo justamente del árabe, un buen comerciante. Y él mismo, así mismo, se llamaba honrado, ¿verdad? Honrado. Pues supongo que usted, alguno de los que está acá, por ejemplo, ha leído Las Mil y una Noches. Hay un cuento de Las Mil y una Noches que no aparece en Las Mil y una Noches originales, pero el más famoso, Aladino, ¿verdad? Aladino fue incorporado después por Gallimard en el siglo XIX, pero nunca apareció en la verdadera compilación. Pero el Aladino, digamos el Aladino original, no el Aladino edulcorado Disney, el Aladino original, ¿verdad? No el de la princesa Jasmine, el de la princesa Umra al-Lubra, ¿verdad? No Jasmine, ¿verdad? No le podían poner ese nombre en la película de Disney, que por lo demás es más bonito porque es como El Resplandor de la Luna Llena, una cosa así, ¿verdad? Una cosa idílica. Ah, como el primer round. Bueno, ya. Entonces, en esos textos, ¿verdad? En esos textos de las Mil y una Noches, siempre, ¿verdad? Si ustedes leen el Aladino verdadero, ¿qué dice el Aladino verdadero? El Aladino verdadero va, ¿verdad? El genio le daba unas bandejas de plata, él iba y se las vendía a un mercader judío. Pero después, ¿verdad? Un mercader árabe le dice que no le venda a los judíos porque los judíos no son honrados, que los árabes sí son honrados. Y que menos le venda a un mercader cristiano porque los cristianos siempre están borrachos. Y en la Mil y una Noche siempre los cristianos están borrachos. Y siempre los judíos, ¿verdad?, tratan de sacar una ganancia para ellos. Es muy de estereotipos totales, pero el árabe siempre es el más bueno. Igual que, por ejemplo, hay otro escritor de la misma época que se llama Al-Yahid, ¿verdad? El de los ojos saltones. Eso significa el de los ojos saltones. Que tenía una enfermedad, ¿verdad? Era un hombre que tenía exoftalgia. Escribió un libro del libro que se llama El libro de los ávaros. El libro de los ávaros es un libro que siempre decía que los árabes eran los más generosos, no como los persas. Entonces dice, siempre cuenta anécdotas así. Decía, por ejemplo, los gallos en todo el mundo árabe son generosos, menos el gallo de Isfahán, que no deja comer a las demás gallinas. ¿Verdad? Siempre hay una anécdota así, ¿verdad?, que tiene que ver con eso. Porque justamente se había ido generando esta idea, ¿verdad?, de cierto honradez, de cierta verdad, de cierta importancia capital también en cuestiones que tenían que ver con el negocio. No por nada, por ejemplo, el Corán regula muy estrictamente muchas cuestiones que tienen que ver con el negocio. Desde, por ejemplo, ¿verdad?, el tema de la usura o la riba, que en árabe, ¿verdad?, la riba en adelante, y también, ¿verdad?, justamente eso es lo que ha generado durante mucho tiempo unas ciertas restricciones en el desarrollo de la banca tal y como la conocemos en Occidente. Por lo tanto, ¿verdad?, incluso en el mundo musulmán se han tenido que crear ciertos sistemas bancarios adaptados, podríamos decir, justamente para las disposiciones que aparecen en el texto coránico. Pero no solamente eso, sino que también el tema de la honradez, el tema de las deudas, ¿verdad? Todo eso está muy claramente establecido en el Corán y que tiene que ver entonces justamente con una condición más bien de carácter ética, moral, de una sociedad justamente en que estas cosas en algún momento se habían perdido, sobre todo en la época de la Arabia preislámica. Y la Arabia preislámica, esta época que estoy hablando de la Yajiliyya, o sea, perdón, de los Mualacats, etcétera, es el periodo que los árabes llamaron luego, más adelante, la Yajiliyya, o el periodo de la oscuridad, el periodo de la oscuridad. Entonces, a partir de lo que nosotros tenemos, se ha podido hacer una caracterización más o menos amplia de esa sociedad, una caracterización más o menos amplia de esa sociedad,
en términos, ¿verdad?, de ciertos valores. O sea, se dice, por ejemplo, que era una sociedad guerrera. Jafar al-Subani, ¿verdad?, lo dice, y luego también lo dice Waqidi. ¿No? Y las primeras obras que se escriben, por ejemplo, por parte de los compañeros del profeta, las primeras obras históricas estoy hablando, ¿verdad? Distinto a la Sirat al-Rasul, que es la biografía, sino que son estos textos, ¿verdad?, de los magazi. Los magazi, que son textos, magazi, que es una palabra persa que significa violencia, guerra, lucha, son los textos que hablan de las campañas del profeta, las campañas del profeta. Porque era muy importante también dejar testimonio de cómo el profeta había actuado también en esas campañas. Porque es una sociedad, esta, ¿verdad?, la de la época de la Yajiliyya, en donde hay ciertos valores como la hombría, la valentía, como la hospitalidad, etcétera, que están muy incorporados dentro, ¿verdad?, de la forma de pensar de ese mundo. Entonces, claro, cuando muere recién Mahoma, ¿qué es lo lógico que van a hacer estos personajes? Seguir con los modelos que tenían. Los modelos que tenían eran estos modelos de consignación de los hechos heroicos. Porque resulta en lo siguiente, es una sociedad tribal. Y las tribus se tienen respeto unas con otras, porque conocen a sus antepasados. Ah, ¿cuál es tu tribu? Entonces la tribu, por ejemplo, el profeta, no, yo soy de los Quraysh. Y tú, no, de los Auns. Y tú, de los Hazraj. Uh, tú eres de tal familia. Tú eres de tal familia porque hay un antepasado que puede haber no existido, un epónimo, ¿verdad? Pero bueno, da lo mismo, que quedó ahí como el fundador de un gran linaje, el fundador de un gran linaje. Entonces, hay un reconocimiento a un gran linaje por medio entonces de la memoria de la tribu. Y la memoria de la tribu se consigna por medio de la poesía. Cuando esa memoria de la tribu ya no existe, porque ya no existen las tribus, porque Mahoma lo que establece es básicamente una sociedad de carácter supratribal, dejando de lado entonces, ¿verdad?, esa condición inicial de la tribu, y que es lo que transforman en el fondo, ¿verdad?, al mensaje islámico en un mensaje de carácter universal. Lo que hacen esos beduinos es seguir con el mismo modelo de recopilación de los actos loables del profeta. Porque el profeta, en otras palabras, se transforma en aquel personaje que legitima a la comunidad. Entonces tiene una total resonancia desde el punto de vista, ¿verdad?, de la mantención de ciertas formas de pensamiento. Es una sociedad guerrera. Una sociedad guerrera en extremo. Una sociedad que la literatura preislámica nos habla, ¿verdad?, de estas jornadas que se conocían con el nombre de los Ayyam al-Arab. Los Ayyam al-Arab, las jornadas árabes, los días árabes. Jornadas que duraron generaciones y generaciones de conflictos entre una tribu y otra tribu, etcétera, etcétera. Todo, ¿verdad?, un problema. Todo un problema. Donde que hay una serie, hay un género literario que se llaman las cásidas, que está dedicado solo a eso. Imagínense ustedes unas poesías que están dedicadas solamente a ese conflicto. Tuvieron que inventar meses de tregua, porque el conflicto era constante. Y los conflictos se daban por muchas cosas, no por un problema efectivamente religioso, que podía haber sido. Bueno, sí, porque era una sociedad además que era una sociedad, en cierto sentido, politeísta, animista. Entonces, se preocupaban de una gran cantidad de cuestiones. Ellos pensaban que existían distintas categorías de dioses, los dioses tribales, ¿verdad?, pero también estaba el dios familiar, el dios particular. Y luego, ¿verdad?, de que las cosas que lo rodeaban también tenían una condición, digamos, ¿verdad?, animada, que podía actuar sobre las personas, que le llamaban los jinn, los genios, los mismos genios que después aparecen. Es una idea que después se traslada al folclore. No queda, ¿verdad?, dentro de lo que podríamos decir nosotros que es el canon de la religión, sino que del ámbito del folclore. También es muy interesante todo eso, porque en el fondo ahí hay un elemento central dentro de lo que significa justamente la acción de Mahoma, ¿verdad?, de cómo rompe con esa tradición. ¡Bum! Importantísimo, porque si no hay, ¿verdad?, ruptura de esa tradición preislámica de carácter animista o de carácter politeísta, no hay, ¿verdad?, continuidad del mensaje coránico. ¿Se fijan? Por eso el lado oscuro también. Incluso, ¿verdad?, habían una serie de costumbres que existían entre los dioses de esa época,
Había un Dios creador, por eso se les llama generalmente que no eran politeístas, sino que eran enoteístas. Así que dentro de todos los dioses había uno que era más importante. Un cualquiera, que tampoco era un Dios especial. Y ese un cualquiera se llamaba Alá. Ahora, cualquier musulmán instruido sabe que no es lo mismo decir Alá que decir Allah. Si yo digo Alá, digo un Dios. Y si yo digo Allah, digo el Dios. El Dios. Se escribe distinto y se pronuncia distinto. Dios. Un Dios y el Dios. Cuando entonces en el escenario del naciente Islam aparece, ¿verdad?, el mensaje de Mahoma, hablando de la existencia de Allah, está eliminando toda esa tradición que viene para atrás, porque está diciendo, no, existe un único Dios, el Dios. Es el reconocimiento absoluto de un monoteísmo. No, ¿verdad?, de esta tradición que viene. Es una ruptura. Pero miren las cosas como son también. Resulta que ese dios Alá tenía una hija, una que se llamaba Al-Lat, la otra se llamaba Al-Uzza. Había un dios que era el malo, ¿verdad?, que era el Némesis, Jubal, el dios malo, ¿verdad? Todo esto vivía en el interior justamente de la Kaaba. Bueno, es largo explicar cómo el proceso de resignificación de la Kaaba, pero también tiene que ver, en otras palabras, con un desarrollo llevado a cabo por Mahoma. Entonces, pero miren cómo son las cosas. Alá había tenido relaciones incestuosas con su hija y de ahí venía el panteón de los árabes anterior a Mahoma, de ahí venía el panteón. Pero eso es muy interesante porque miren, esto tiene que ver también con cuáles son los nuevos conceptos morales que después se imponen. El Corán después prohíbe tajantemente, ¿verdad?, el matrimonio con los parientes del primer grado, una hermana, ¿verdad? Pero pareciera ser que en esa sociedad sí era permitido, no solamente en esa sociedad, sino que en las otras sociedades beduinas también, o sea, las otras sociedades que estaban en el ámbito, ¿verdad?, del mundo semítico, también, ¿verdad? Son prácticas que venían de muy antiguo. Venían de muy antiguo, como los romanos, no sé, ¿verdad? Se dedicaban a estas fiestas de las liberalias, donde tenían un mancebo, ¿verdad? Había un joven ahí, ¿m?, que ahora, ¿verdad?, uno lo mira moralmente, con la moral occidental actual, muy tamizada por el cristianismo, por cierto, ¿verdad? Entonces estas cosas te parecen, pero no, eran prácticas que ya existían. El problema era lo siguiente, Mahoma decía, bueno, el problema era lo siguiente, hay un viajero, el mismo Al-Jahid cuando va a Bagdad, dice, en Bagdad me parecieron que, lo dice fuertemente, ¿verdad? La traducción dice, en Bagdad me parecieron que todos eran tarados. ¿Por qué lo dice? Porque eran personas que tenían taras, eso es lo que está diciendo, personas que tenían algún problema, que tiene que haber tenido alguna relación con alguna cuestión de carácter genético, ¿se fijan? De eso está hablando, de una degradación genética. Porque una cosa es que se prohíban, pero otra cosa son las prácticas, ¿se fijan? Las prácticas se mantienen. Y esto es muy importante para lo que estoy diciendo, porque en el fondo, ¿verdad?, uno de repente dice, no, cuando yo iba a venir para acá, un amigo me mandaba los comentarios de la gente. ¿Van a hablar de los musulmanes malos? Hay unos musulmanes malos y unos buenos, dije yo. Eso no, ya. Van a hablar de no sé qué cosa. Ojalá que hablen de no sé qué cosa. Ojalá que hablen, no sé, que cuenten la verdad, ¿no? Cuenten la verdad. Yo cuando leí eso dije, yo quiero conocer a alguien que me cuente la verdad, que me diga cuál es la verdad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la verdad? Dígame, por favor, que alguien me diga cuál es la verdad, para irme tranquilo en mi vida, ¿verdad? No sé, si yo supiera cuál es la verdad. Entonces yo leía todo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque le digo eso porque yo leía y decía, aquí hay una mezcla, ¿verdad?, entre ignorancia y, bueno, que existe, por cierto, cuando uno no desconoce, ¿verdad? Ya lo dijo gran cantante inglés, el miedo es la madre de la violencia, ¿verdad? Entonces ya, ¿verdad? Si no, ¿verdad?, ahí aparece la primera. Pero también, ¿verdad?, nosotros tenemos que distinguir que existen formas distintas de vivencia, digamos, de la religión, de comprensión, los fenómenos que están asociados a la violencia, yo supongo que lo irá a decir Gilberto o Isaac, que es sociólogo, que también, ¿verdad?, no solamente depende de una cuestión que tenga que ver solamente con la religión, hay una predisposición de las personas también. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida que fui católico, bueno, porque me formaron católico, digamos, ¿verdad? Bueno, a mí no porque soy católico, ¿verdad?, voy a ir a matar, no sé, digo yo, ¿verdad?, entrar a una persona. Aquí, ¿quiénes son ustedes? No, solo somos judíos. Ah, los judíos son deicidas, como decían, ¿verdad?, los visigodos, ¿verdad? Y después los perseguían y los mataban. Pues por supuesto que eso ustedes no lo sabían, ¿verdad? Llegaron los visigodos, ¿verdad?
¿Qué son ustedes? Judíos, muertos por matar a Jesús. ¡Pum! Y así fue. Los perseguían. Por eso los judíos, cuando después están en la península arábiga, ayudaron a los musulmanes a ingresar. Por último, estos son parientes, dijeron. Estos no. Si nos perseguían, nos mataban. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver, en otras palabras, con unas cuestiones que son de carácter, que arrancan de la racionalidad histórica y de la racionalidad de las religiones. Nosotros achacamos, ¿verdad?, una serie de problemas justamente a los conceptos de la religión. Pero no, yo por eso les vengo a decir, por ejemplo, todos estos temas, cómo la moralidad musulmana, ¿verdad?, los va estableciendo, los va cortando. Porque había otro problema, por ejemplo, habían estas relaciones libres. Relaciones libres, ¿verdad? También las prohíben. También se prohíben en el Corán. Yo soy una persona, por ejemplo, yo digo, voy a tener relación hoy día con esta niña, con esta niña, con esta niña, con esta niña. Listo. Ella también podía tener relación con distintas, pero se quedaba embarazada. Venía el problema. ¿De quién es la guagua? Pues no hay cómo comprobarlo. No había un análisis genético. ¿Qué pasaba? En la sociedad beduina preislámica, si una persona nacida entonces, ¿verdad?, sin reconocimiento de cuál era su origen, esclavo. No, transformaba inmediatamente en un esclavo. Porque en árabe la palabra libertad tiene una relación directa con saber de dónde vengo yo. La libertad se concibe por saber de dónde vengo. Muy distinto a lo que nosotros entendemos por libertad. Entonces, claro, eso también lo prohíbe el Islam. Porque el Islam también prohíbe unas prácticas, las prácticas esclavistas, las prohíbe. Las prohíbe el Corán, ¿verdad? Las prohíbe el Corán. Bueno, después, ¿qué hacían los musulmanes cuando estaban ahí en España, en la frontera? Venía entonces, ¿verdad?, un cristiano que pasaba la frontera, lo agarraban cautivo, preso, para adentro. Entonces ahí la gente una vez me decían, qué malo. Y los cristianos no hacían lo mismo, hacían lo mismo. Si las instituciones funcionaban para los dos lados. Es más, los redentores de cautivos lo inventaron los musulmanes, por eso se llaman alfaqueque. Iban para los dos lados. Entonces, una cosa, ¿verdad?, que aparecen ahí. Entonces tenemos violento, sí, violento. Pero miren, violento, uno dice, una sociedad violenta, una sociedad violenta. Pero si ustedes le llenan el Corán, porque estas cosas hay que entenderlas así. Primero porque los textos son textos, ¿verdad?, que responden a un momento determinado. Eso es así. La gracia de un texto, ¿verdad?, es que uno también pueda ir ayornándolo con respecto a la interpretación, porque son interpretaciones globales. Corán dice pero no está centrado en un solo tema. De ahí también las diferencias que hay en las interpretaciones jurídicas, en las distintas escuelas de pensamiento del Islam con respecto a determinados problemas. Bueno, ese es otro tema, ya, más largo. De las 4 escuelas de pensamiento, ¿verdad?, ese es otro tema. Ya. Nos metemos en otro berenjenal. Porque ahí nos metemos en otro problema. La gente dice, por ejemplo, en la televisión dice, no, porque la ley del Islam, la Sharia, se meten la Sharia, a todos le meten la Sharia, como que la Sharia fuera la culpable de todo. Y no es la Sharia. Si lo que ellos hacen es aplicación del derecho, eso en árabe tiene otro nombre, se llama fiqh. La Sharia es otra cosa, es el fundamento. Es como que yo dijera, miren, la ley del derecho natural en Occidente están fundamentadas, ¿verdad?, por ejemplo, los 10 mandamientos. Ya, pero los 10 mandamientos no son la ley, pues. Son el fundamento, no son la ley. La ley no está ahí. Lo mismo sucede con la Sharia. Es un fundamento y luego hay una aplicación. Y eso se llama fiqh. Fiqh, no Sharia. Nadie aplica la Sharia. Que para eso, ¿verdad?, habría que ser el profeta. Ya no vino el profeta de nuevo, entonces ya no. Bueno, listo. En tercer lugar, cuando uno lee el Corán, por ejemplo, el Corán tiene una serie de restricciones con respecto, ¿verdad?, a la aplicación de la violencia. Ustedes saben que en el Corán hay unas suras que se llaman las condicionales e incondicionales. 290, la voy a recitar en castellano, en árabe me la sé, pero ¿para qué me voy a quebrar? No tiene sentido. Si no saben árabe da lo mismo, le podría decir cualquier cosa. Combatid en nombre de Dios a quienes os combaten, pero no seáis los agresores. Dios no ama a los agresores. 290, Sura la Vaca. Combatid en nombre de Dios a quienes os combaten, pero no seáis los agresores. Dios no ama a los agresores. Una sura donde la condicionalidad está sobre la incondicionalidad. Combatid en nombre de Dios a quienes os combaten, a todos quienes os combaten, coma, pero no seáis los agresores, coma. Dios no ama a los agresores.
Combate, pero tú no agredas. Combate. Es decir, guerra defensiva. Es guerra defensiva. Eso está establecido en varios textos y en varias partes del Corán. Pero la gente lee el Corán sin saber leerlo. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que no conocen el tema de la abrogación. Entonces, miren, acá el texto dice tal cosa. Bueno, pues eso está abrogado, ya no corre. ¿Y por qué está aquí? Bueno, porque lo abrogaron después, lo abrogó el mismo Dios. No se puede borrar porque esto es texto sagrado. O lo leen las cosas descontextualizadas, ¿verdad? Leen un pedazo, no leen el otro. En fin. Esto para lo bueno, para lo malo. También nosotros tenemos, ¿verdad?, personajes dentro del mundo islámico que tampoco entienden lo que el texto dice. Eso es muy... Yo tenía un amigo cuando yo hacía el doctorado que era de Mali. Se llamaba Ibrahim. Me decía, tú en mi pueblo serías el Cadi. Decía, mira, no, pero yo no sé nada, no, del mío tampoco. Me decía, sabe menos. Bueno, también pasa eso. Quiero decir que también ese es un problema que también en ciertos lugares que están más alejados de los centros, ¿verdad?, culturales, hay cierto tipo, ¿verdad?, de abandono, podríamos decir, de una cierta lectura que podríamos denominar sea más profunda, ¿m? Con el verdadero sentido de lo que el texto establece. El texto es muy rico en general. Entonces, Dios no haga malos agresores, papá, defensivo. Después hay una serie de textos que van sobre lo mismo. Una vez un alumno me decía, el Corán está lleno de indicaciones sobre la guerra santa. Sí, le dije yo. ¿Y cómo aparece? No, como yihad. Yihad, le dije yo. No sabía, le dije, tantos años estudiando esto para no darme cuenta. Le dije yo, nunca aparece el concepto yihad asociado a guerra santa. Siempre aparece en la noción literal que tiene el concepto. Esfuerzo en la vía de Dios. Yihad al-Akbar, ¿verdad? El gran yihad, el yihad de espíritu. Después luego, ¿verdad?, el yihad menor, que es el yihad de cuerpo, defensivo, expansivo de la religión. No aparece tanto tampoco. Guerra santa nunca. Tendría que decir Harmumur Kadasatu. No lo he visto yo eso, al menos en el texto. Entonces, quiero decir con todo esto de que el Corán incluso regula las relaciones de violencia. Viene a poner entonces, ¿verdad?, un coto. Hay que entender entonces una civilización. No es que yo con esto esté diciendo la verdad, ¿no? Con esto estoy diciendo cómo eran las cosas, ¿verdad? Una sociedad profundamente violenta. Una sociedad, ¿verdad?, en donde existía una gran cantidad de dioses, que luego todo eso fue, ¿verdad?, minimizado por la aparición entonces del hecho coránico, el establecimiento de la idea de la existencia de un solo Dios. Y ya con esto para ir cerrando. Luego, hay otro tema que es muy importante, ¿no? El comercio. El grande es comerciante, ¿verdad? Eso ya se los dije yo a ustedes. Y eso va a ser muy importante luego también en el desarrollo de la expansión del Islam. Porque la expansión del Islam se mueve por diversos motivos y en diversos momentos, por diversos motivos. No podría decir, sí, ¿se mueve por el efecto religioso? Bueno, claro, ¿verdad? Por cierto. Imagínense un grupo de gente que se encuentra desunida frente a un determinado mensaje, adquieren una unidad. Y no solamente una unidad, sino que también una identidad. Entonces, claro, hay una identidad. Nosotros somos árabes, creemos en Alá. Hay una expansión. Pero también se dedicaban al pillaje. Esas cosas no se olvidan en un comienzo. Entonces también hay un interés que tiene que ver con el botín. Normal. Entonces pensar, ¿verdad? Es como que no se dijera uno, no, los romanos, ¿verdad?, se expandían porque solamente querían romanizar. No, lo que menos querían era la segunda derivada. La segunda derivada era romanizar. Bueno, también había el botín, ¿verdad? Pero también en el caso del Islam había un elemento que tenía que ver con una condición de carácter religioso. Pero luego, el Islam, esto es lo interesante, durante los siglos que van desde el séptimo al 13 aproximadamente, un poquito antes de la llegada de los mongoles a Bagdad, los musulmanes lograron establecer todo un dominio del Mediterráneo. El Mediterráneo musulmán, que le llamó Henri Pirenne, Mediterráneo musulmán. Y eso fue vital en el desarrollo del conocimiento, incluso de Occidente. Porque resulta que se transformó en una comunidad
económica, pero a la vez también una economía mundo. Es un mundo cerrado que permitió entonces la interconexión. Los desarrollos, por ejemplo, que se daban en Bagdad, los desarrollos que se daban, por ejemplo, ¿verdad?, en la zona de Oriente, que tenían que ver con el ámbito de la medicina o con el ámbito de la astronomía, pasaban después directamente, ¿verdad?, por el Mediterráneo, llegaban a España, y desde España, ¿verdad?, otro tipo de conocimiento hacia Occidente, y la filosofía, y la traducción de los filósofos, y la llegada de la Avicena en latino, etcétera, etcétera. ¿Para qué decir los temas que tenían que ver con la medicina? Una serie de cuestiones que son notables desde el punto de vista, ¿verdad?, cultural, y que fueron tan importantes también para Occidente. Fíjense ustedes que, si más lejos se dice que Dante, ¿verdad?, habría tenido conocimiento de este episodio del vuelo nocturno de Mahoma, y que algo de eso está plasmado, ¿verdad?, en la Divina Comedia. Pero eso lo más probable es que haya sido así. La gente culta tenía mucho conocimiento con respecto, ¿verdad?, a lo que significaba el desarrollo del Islam, porque se nutrían también de esos textos. Lo que pasa es que nosotros hemos olvidado cuáles son los verdaderos pensadores del mundo islámico. Si yo le dijera aquí, hagamos una encuesta rápida, alguien de ustedes me podrá decir, sí, miren, Ibn Khaldun, ya que escribió Ibn Khaldun, los prolegómenos, ya. ¿Quién más? El Arif, ya que escribió el Arif, no, el texto, Abul Qasis, que escribió un texto de medicina. Pero si yo les dijera a ustedes Ibn al-Hatib, Ibn Marsuk, no hay ninguno como esos dos en todo el occidente en el mismo tiempo en que ellos viven. Ninguno. Ninguno de esas, ninguno. Son descollantes culturalmente hablando, porque beben de todas las tradiciones, están ahí en el centro, ¿se fijan? Llegan de un lado. Entonces, Ibn al-Hatib, igual como escribe poesía, escribe sobre política. Fíjense que Ibn al-Hatib, un texto, yo ahora estoy escribiendo un artículo que me tiene vuelto loco sobre eso. Ibn al-Hatib escribió 3 siglos antes El Príncipe de Maquiavelo, lo escribió 3 siglos antes. Lo estoy traduciendo, lo mismo. He pensado yo que Maquiavelo hasta la ha copiado, porque como estos leían y no citaban, porque eran así, ¿no? No, pero en ese tiempo no tenían cómo comprobarlo, el plagio. Pero bueno, fue 3 siglos antes. Es un texto notable. Es un texto sobre justamente la política, el poder, etcétera, etcétera. En tiempos en los cuales se comienza a asentar una teoría política dentro del Islam, que no es del comienzo, sino que, digamos, de la medianía de la primera etapa. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que uno tiene que explorar y que uno tiene que reconocer y conocer, ¿verdad?, dentro del mundo islámico, desde su origen. Lo que quiero decir con esto es que hay una serie de, se fijan ustedes, una serie de continuidades, hay una serie de elementos que están ahí, en esa identidad inicial, muy religiosa, aunque politeísta, muy dedicada al comercio, solamente al comercio, muy dedicada a la violencia, y que luego nosotros vemos que de la violencia se transforma en un elemento defensivo expansivo, que después vemos que no solamente es comercio, sino que también vemos que es cultura, la tradición del libro, etcétera. Menos mal que los árabes nunca se preocuparon en hacer textos manuscritos iluminados y se dedicaron solamente a escribir. Porque así escribían antes, pasaban de un lugar a otro, no estaban preocupados, en otras palabras, de ilustrar. Entonces, es verdad, si llegan 1, 2, 3, esas continuidades son las que uno tiene que ir verificando, es decir, comprender el fenómeno islámico como un elemento de continuidad y cambio en relación con lo que existía anteriormente. ¿Mm? Bien, yo voy a llegar hasta acá y voy a dejar que me hagan las preguntas porque puedo extenderme más en las preguntas sobre algún tema que yo haya dejado abierto. ¿Mm? Bien, muchas gracias, Diego. Bueno, Diego nos ha hecho un resumen impresionante, además, porque yo no lo presenté al inicio, pero Diego es historiador con una cantidad de estudios increíbles en historia medieval, si no me equivoco. Además, en Islam de esa época, una vez me dijiste, yo llego hasta 1215, una cosa así por el estilo, ¿no? Sí, 1252, hasta Claro, ahí llego. a ese 1252, que además que muy preciso. Pero, así yo te voy a dejar 2 preguntas muy breves que de pronto combinan un poco esta cosa más contemporánea con lo histórico, ¿no? Una es para entender el asunto de la relación entre Islam y violencia, ¿no?, que tú algo ya adelantaste, ¿no? Hay autores que diferencian entre lo que es Islam e Islam político o islamismo, por un lado. Hay otras, digamos, usan con el asunto de la lectura del Corán, los versos de Meca y Medina, todas estas cosas que están ahí. ¿Cuál es tu distinción clave para entender en qué momento o de qué forma
entra la violencia a convertirse o mejor dicho, se usa para justificar el asunto de la religión, para justificar el asunto de la violencia. Y lo segundo es el asunto de la idea del califato. Ujú. La idea moderna, más contemporánea del califato actual, ¿no? Responde a la necesidad de acabar con una nueva era de la jahiliyya, de la ignorancia, de la oscuridad. ¿Existe esa Ya. interpretación actual? ¿Cómo lo ves tú con respecto a esos dos puntos? Antes de pasar las preguntas, tenemos preguntas acá adentro y afuera también. Ya. ¿Sí? Voy a responder la primera pregunta, que era sobre el tema de la violencia, ¿no? Claro. Mira, cuando uno estudia la historia del Islam, más o menos como desde el siglo IX en adelante, comienzan a aparecer una suerte de movimientos que cuestionan cierta forma, ¿verdad?, de actuar de los gobernantes. Generalmente, ¿verdad?, esos movimientos tienen que ver con la rectitud de la obra, sobre todo en relación al califato. Han pasado dos cosas que son importantes, ¿verdad? El califato de Córdoba está casi a punto de sucumbir. Y por otro lado también había una ruptura en Oriente, entonces los fatimíes fundaron un califato en la zona de Egipto, que se ha escindido de Bagdad. Entonces hay una primera reacción que tiene que ver con esto de que los musulmanes no estamos actuando bien, y eso ha generado este debilitamiento, podríamos decir nosotros, de la umma, de la comunidad. ¿Mm? Entonces, en ese sentido aparecen diversos autores, pero no todavía, ¿verdad?, con tanta fuerza para hacer una distinción de la legitimación de la violencia, sino que más adelante, podríamos decir, un par de siglos después, aparece un primer pensador que es Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya es el primero que uno logra leer, en donde uno logra leer de que lo que le está sucediendo al Islam es por culpa de un Islam que no ha ido por el recto camino. Entonces es la primera vez en que uno comienza a ver una idea ya más bien formada, porque antes de eso hay cierto atisbo, incluso, ¿verdad?, en tiempo del califa Umar ya al comienzo, ¿verdad?, del califato, de los cuatro califatos Rashidun. Y entonces, porque antes de eso sí hay ciertos, hay atisbos de pensamiento. De hecho, el mismo Ibn Khaldun algo dice en relación a eso, cuando critica, ¿verdad?, justamente dice, ¿por qué los árabes nunca van a poder hacer un imperio? No, porque la violencia, ¿verdad?, interna. Bueno, pero no hay una sistematización de un discurso hasta Ibn Taymiyya. De ahí en adelante uno ya podría verlo. Entonces yo diría que más o menos como del siglo XIII ya uno puede ir verificando cierto discurso en relación a la legitimación de la violencia como un camino, por paradójico que parezca, ¿verdad?, como revolucionario, al interior, ¿verdad?, para modificar cierta institucionalidad dentro del Islam. ¿Mm? Eso. ¿La segunda cuál era? La idea moderna de califato, ¿no? Que tú la puedes ver desde grupos islamistas no violentos o violentos. Esa idea del califato moderna responde a la necesidad, entre comillas, de terminar con una era actual de la jahiliyya o de la ignorancia. Se interpreta que estamos en una era actual de la ignorancia o de la oscuridad que tiene que ser resuelta con un califato moderno. Yo diría que más que eso es que desde comienzos del siglo XX hay todo un proceso de pensamiento. Yo diría que desde fines del siglo XIX. Hay dos acontecimientos que son importantes. Uno que está sobrevalorado historiográficamente, que es la invasión de Napoleón a Egipto, porque tampoco es que haya sido tanto, ¿verdad?, que hayan quedado ahí para modificar todo el orden. Pero sí, ¿verdad?, sobre todo el fenómeno colonialista. El fenómeno del colonialismo, sobre todo de Francia, sobre ciertos países del norte de África, generó una reacción en esos países frente a un discurso antioccidental. Y ese discurso antioccidental se manifestó justamente en esta idea de que la única forma de volver a restablecer la gloria del Islam era por medio entonces de restablecer la comunidad primigenia del profeta. Y eso significaba terminar entonces en gran parte con la ignorancia actual que se estaba viviendo. Esto yo lo digo, ¿verdad?, pensando en ciertos pensadores como incluso Sayyid Qutb, más que Hassan al-Banna, por cierto, pero en ese tipo de... Claro,
pero ¿verdad? Sayyid Qutb, que representaba como el ala más radical. Entonces la pregunta que se hacían era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un libro que se llama así, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Hay un libro que está escrito, ¿verdad?, por un historiador marroquí. Ya me voy a acordar el nombre. ¿Qué nos pasó? Se llama. Y que justamente es esta pregunta que se hacían hacia comienzos o sea, mediados del 19, comienzos del 20, los países del norte africano, cuando decían, si nosotros somos la comunidad elegida, ¿qué nos pasó? ¿Por qué la modernidad llegó a ellos y no a nosotros? Si nosotros hemos seguido el camino. Entonces, el discurso que después viene es que no siguieron el camino. Por lo tanto, para seguir el camino, este es ¡pum! Y entonces no resulta extraño que pensadores como Sayyid Qutb lo que marquen es como una suerte de hoja de ruta, ¿m?, de lo que hay que hacer. Ahora, ya más adelante yo no tengo mucho conocimiento porque tampoco yo que lea constantemente lo que está pasando. Yo sé que en la actualidad también pasa, un amigo mío sacó un libro que se llama Islam y Libre Pensamiento, en donde aparecen, ¿verdad?, ciertos autores más modernos, ¿te fijas? Pero yo lo que sí tengo claro es que desde Qutb en adelante ya aparece esta problemática de la idea del califato como una justificación para, es decir, el restablecimiento del modelo original político del Islam para, entonces, ¿verdad?, volver a ser lo que fuimos, ¿verdad?, la gran civilización del Islam. Bien, vamos a partir con las preguntas. Dejo el punto de que justamente si uno mira la historia actual, precisamente entre las lecturas que uno consigue en varios de los líderes de grupos islamistas y algunos terroristas, está Sayyid Qutb, Abu Musab al-Zarqawi del Al-Qaeda y después Estado Islámico, al-Zawahiri, que eso es bien interesante. Bien, vamos a abrir preguntas. Me parece que aquí tenemos, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te conviene? ¿Te convienen 3 y 3? Es decir, que hagamos rondas de 3, Sí, rondas muy mejor. breves, o de una a una. No, bueno, como quieran. A mí ya me lancé. Sí, lo que vamos a pedir es preguntas muy precisas, ojalá no comentarios, sino preguntas como que vayan bien dirigidas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, vale, vamos en ese orden. Empezamos acá. El peor de los casos es que no la Aquí pueda tenemos una. responder. Hola, muy buenas tardes. Si me lo permite, me gustaría, para complementar lo que usted ha planteado, leer una parte del Corán, que es súper importante con respecto a lo que él dice de la Guerra Santa, porque la gente cree que hay una especie de Guerra Santa en todo este asunto. Y el Corán dice lo siguiente, dice, no discutáis con la gente del libro, la Biblia, acerca de vuestra fe, sino de buen modo, o sea, sin violencia. Y no la hagáis con quienes sean irrespetuosos. Y decid, creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros, así como en lo que os ha sido revelado a vosotros, o sea, a los cristianos y judíos. Nuestra divinidad y la vuestra es una sola, y a Él nos sometemos. Entonces, en ningún pasaje del Corán hay una guerra entre árabe y judío y cristiano. Ahora, con respecto a lo que yo le voy a preguntar, es que tengo que contextualizar un poco disculpe. Los musulmanes son ismaelitas, ¿no es cierto?, que vienen de Abraham, son abrahamitas también, reconocen a Abraham como su padre. Y eso está, bueno, en el Génesis 17, capítulo 17, uno puede encontrar ese pasaje, y después viene una profecía con respecto al profeta Mahoma en Deuteronomio 18, versículos 18-19. Entonces, claramente hay una relación directa entre lo que es la cultura judío-cristiana y el Islam. Entonces, bueno, como también está citado en el Corán que Satanás es nuestro enemigo acérrimo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que yo le hago a usted, de acuerdo al Corán mismo, ¿usted considera que esta pugna que hay en el mundo entre Occidente y Oriente es una estrategia de Satanás ocupando sus herramientas que son el engaño, la mentira, para finalmente llegar a la división? ¿Contestas una vez o pasamos otra? No, la ¿Para contesto. qué? Ya, ¿Sí? después, ya. Que me dejó...
pensado si Satanás puedo ser yo. He hecho tantas cosas en mi vida, que no sé. ¿Hay alguien más que quería preguntar o no? ¿Sí? Ya. Voy a contestar de a dos. Hasta dos. Vamos a pasar, a ver, aquí y después acá. Sí. Felicitar también por la presentación muy buena. Y me quedo con una parte que usted dijo que era abandono de una lectura profunda. Yo no sé si un abandono de una lectura profunda o también es producto de la colonización que hubo, porque aquí hay un autor palestino, Edward Said, que habla sobre orientalismo y que establece de cómo se divide Oriente y Occidente y cómo Occidente habla por Oriente y cómo Occidente les pone estereotipos a Oriente, los civilizados, los incivilizados, los racionales, los irracionales, los exóticos, los que son normales. Entonces, ¿cuánto de eso hay en la lectura? Post-Napoleón, 1789, después con los acuerdos de Sykes-Picot, con Inglaterra y Francia dividiéndose de territorio arábico, produciendo un material continuo, literario, cinematográfico y posterior de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se consolida, en toda esta producción literaria, cinematográfica, de todo tipo, para dejar a Oriente como un inferior, como un que no es capaz de gobernarse a sí mismo, como un irracional, y que esto también puede ser una construcción del colonialismo y del imperialismo de todos estos años. Ya, voy a contestar estas primeras dos preguntas. Mire, en la primera pregunta que me hicieron, la verdad yo no le podría responder lo que me está preguntando realmente, ¿verdad? De cuáles son. Entiendo claramente lo que me quiere decir, ¿verdad? Que hay unas fuerzas del mal, en el fondo, ¿verdad? Que están ahí formando parte de un juego no totalmente racional, en donde, ¿verdad? El hombre está sometido podríamos decir nosotros, ¿verdad?, a los vaivenes de la voluntad de un ser superior, pero de una entidad que es malvada en este caso. Mire, lo que sí yo le podría decir es que, a ver, son dos cosas. La primera cosa es que efectivamente, a partir de la lectura que usted hizo del Corán y de otros pasajes que aparecen, ¿verdad?, en el Corán, se va a generar una doctrina que es la doctrina, ¿verdad?, de la gente del libro. La doctrina de los al-kitab, ¿verdad? Al-kitab. Y en cuanto, ¿verdad?, el Islam vaya creciendo, estas personas, ¿verdad?, que se van incorporando y que viven en el territorio, van a formar parte de la comunidad islámica con un estatuto que se llama el Estatuto de Dhimmi, o de protección. Y bueno, nosotros tenemos ejemplos de que eso funcionó bien durante mucho tiempo, pero que también, ¿verdad?, en cierto sentido está idealizado, digo yo, para ambos lados, ¿verdad? ¿Se fijan? Por ejemplo, cuando uno estudia, la especialidad mía es Al-Ándalus, la España musulmana que le llaman. Yo, por diversos motivos, he tenido que leer una cantidad de documentación, no digo libros, porque la gente lee libros, los libros son los libros. Lo que yo leo son fuentes primarias, contratos, reclamaciones, los archivos de uno con otro. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta de que hay momentos más álgidos, de mayor tolerancia, otros momentos de intolerancia, momentos de conflicto, momentos de apertura. No responden a una sola. Pero el espíritu original, tanto también, miren lo que les voy a decir, tanto del cristianismo en muchos momentos, por ejemplo, cuando uno ve la relación que establecen ciertos reyes de la corona de Castilla, hasta Enrique IV, el impotente que le llamaban, que no lo era, por cierto, pero que fue acusado de islamofílico, porque él le tenía admiración a la cultura musulmana, fue acusado por su propia corte de islamofílico, pero durante ese periodo, incluso, ¿verdad?, desde el tiempo de Fernando III el Santo, pidió que lo enterraran con trajes musulmanes. Era un admirador de esa cultura. La cosa se puso mucho más compleja cuando llegaron los reyes católicos. Los reyes católicos marcan un punto de inflexión en esa relación
que se había generado entre ambos mundos, porque en el fondo se entendía que en un mundo de frontera esas relaciones eran necesarias. Porque aquí hay una cosa que aparece siempre en la documentación. Cuando uno lee la documentación, uno se da cuenta de que hay algo que es evidente en todas partes. Si él es mi vecino, a mí no me importa que él sea musulmán, judío o hindú, es mi vecino, weón. Es mi amigo. ¿Sí? Yo le voy a dar, oye, toma aquí hay una cabra, aquí hay no sé qué cosa, ¿qué necesitas? Nos ayudamos mutuamente. En ese sentido, entonces, las relaciones cotidianas pasan muchas veces del elemento, ¿verdad?, más bien de carácter ideológico, ¿verdad?, del dispositivo, podríamos decir, como dice un amigo mío, ¿verdad?, dispositivo, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. Hay una voluntad, tanto, ¿verdad?, existió esa voluntad, tanto en el cristianismo como en el islam, al menos en el cristianismo hasta el siglo XI, y siglo XII también. Hay un episodio ahí que va a cambiar radicalmente la visión del Islam, o sea, del cristianismo frente al Islam, que es la traducción del Corán que hace Robert de Keaton. Porque hasta ese momento los cristianos siempre trataron a los musulmanes como una herejía, y de ahí en adelante se dieron cuenta de que no eran una herejía, que eran otra religión. Siempre pensaron que era una herejía cristológica, que estaban emparentados de alguna parte, y después se dieron cuenta que no. Y eso va a cambiar ahí, va a venir un punto de inflexión, te fijas tú, en la relación entre ambos. Pero luego, ¿verdad? De ahí hasta lo que pasa en la actualidad, también hay mucha agua debajo del puente y hay mucho también de discurso político, ¿verdad? Es lo mismo que, y con eso, ya después te doy la palabra, con eso le contesto a lo que decía aquí. ¿Cuál es tu nombre? Máger. Miren, efectivamente, ¿verdad? También lo que pasa, y con eso también lo que pasó fue cómo paulatinamente el discurso occidental se fue apropiando, en otras palabras, de una visión determinada con respecto al mundo oriental. Y eso, sin ir más lejos, ¿verdad? Ya más fuertemente con el periodo del colonialismo, más que desde la invasión, con el periodo del colonialismo francés sobre todo, eh, que trajo un gran problema, ¿verdad? Porque trajo un gran problema desde el punto de vista de la imposición de nuevas instituciones, la ruptura de un orden político, la incorporación entonces de elementos ideológicos que eran alóctonos, pero además también entonces la suposición de que había que gobernarlos de determinada forma porque estos no se sabían gobernar, ¿verdad? Y claro, no se sabían gobernar porque tampoco nadie se había enterado de lo que era un califato, o de lo que significaba un sultanato, o de lo que significaba, o sea, nadie había indagado, ¿verdad?, en cuáles eran los verdaderos motivos políticos que estaban detrás de ciertas formas de gobierno, porque el único que lo hizo, el único francés sensato que existió fue el barón Slane. Pero el barón Slane, además de ser un hombre que vivía en un castillo solitario y que traducía obras del árabe que después nadie leía, vivía solo, era un esfuerzo inútil. Ahora, le agradecemos al barón Slane un montón de cosas, que haya traducido toda la obra, ¿verdad?, de Ibn Khaldun al francés, que no hay mejores traducciones que esa, del árabe al francés. Pero claro, por cierto, es un problema, ¿te fijas? Porque resulta que había un interés, por cierto, por cierta intelectualidad, pero no entonces por el mundo en general. Entonces, efectivamente, cuando el discurso de Edward Said con respecto al orientalismo se enarbola en función justamente de esta idea del superior frente al inferior. Y lo mismo sucedió entonces, ¿verdad?, durante el siglo XV en adelante, cuando la civilización occidental se propuso que era la civilización mejor por sobre una civilización inferior, porque además también, recuerden ustedes que esa es la época en que suceden dos cosas que son importantes. La primera cosa importante que sucede es que el Islam primigenio se rompe y aparecen los turcos en el horizonte, porque ahora los turcos todos los creemos porque salen en las teleseries, pero ni los árabes los querían a los turcos, porque lo que hicieron fue desarmar y desestructurar, ¿verdad?, justamente ahí lo que existía. Y después justamente los turcos, cuando se comienzan a debilitar porque fueron incapaces de implementar una economía moderna y al final terminaron transformando en una economía agraria y presionando, ¿verdad?, justamente a las poblaciones que vivían en la zona de Palestina, etcétera, etcétera, y que si ustedes son descendientes por algo están acá, y también es parte, ¿verdad?, que los mismos turcos estaban presionando aquí, ¿verdad?, que obligaron, ¿verdad?, a esa salida. Entonces, y después los turcos le llamaban, ¿verdad?, el hombre enfermo, el gigante enfermo, ¿se fijan? Entonces era Occidente frente a los turcos, ¿verdad?, que era un gigante enfermo que no se podía levantar, pero ya antes había estado enfermo. Pero esa enfermedad también se debía, en otras palabras, también a cuáles fueron los procesos de cierre que el mismo mundo occidental le generó. Miren, yo creo que todas las religiones pueden dialogar, siempre. Hasta un nivel. Voy a dar mi opinión. Yo pertenecía a la Alianza de las Civilizaciones de la ONU, de donde me echaron.
por decir lo que voy a decir ahora. Hay un momento donde todas las religiones pueden dialogar siempre y cuando, ¿verdad?, se establezcan los valores de base. Hay un momento en donde las religiones dejan de dialogar, que es cuando llegan, ¿verdad?, al tema de la promesa. Ahí se quiebra el diálogo. Ahí se quiebra el diálogo. Y se quiebra el diálogo fundamentalmente porque unos reconocen una cosa, otros reconocen otra cosa, otros reconocen otra cosa, y es más difícil implementar ahí el diálogo. Ahora, que puedan dialogar en el amplio sentido de los elementos valóricos de fondo, por cierto, porque son similares, se parecen, buscan elementos que son parecidos y por eso dialogan. Por eso dialogan. Claro, lo que yo dije fue una cosa en ese momento que pareció media como incendiaria, pero yo no lo dije con esa función, le dije, oye, no nos engañemos, no nos engañemos. Fíjate tú que la primera vez que el Vaticano reconoce justamente al Islam como una religión distinta y que lo dice así propiamente tal, es la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Hasta antes de eso no existía nada. No hay nada igual. No hay nada igual. Así que también esos temas del diálogo son temas nuevos. Hay que ver ahí. Una acá, otra allá, otra aquí. Muy Bien, muchas gracias y también felicitaciones al expositor por lo que ha demostrado hasta ahora. Sí, mi pregunta es súper concreta. Usted habló de que los pueblos árabes tenían, si bien una identidad común, pero a la vez eran muy distintos entre ellos, hasta que llega Mahoma, y Mahoma llama a la unidad. Mi pregunta va más que nada con eso. ¿Cuál será esta chispa, esta característica principal, o los factores que motivaron a esta unión de pueblos árabes con Mahoma? Porque dentro de todo Mahoma es súper corto el tiempo en lo que lo hace. A mí me parece impresionante el periodo en que concreta esta visión. Bueno, tampoco es tan corto. Tampoco es tan corto. Fíjate tú, si está desde el 610, muere en el 600. ¿Subamos otra? Sí, 632. No es tan corto. Pero, a ver. Una pregunta, un tema específico mencionaste cuando el tema de la regulación de la usura por el Islam. Tengo entendido que hasta hace muy poco los musulmanes tenían prohibido participar en Forex, en la bolsa de intercambio de moneda extranjera. Si pudieras profundizar un poco en ese tema, en particular. Podría, sí, claro, algo. No soy especialista en economía islámica, pero te podría explicar, sí. Si no, estaría ganando mucha plata. ¿Alguna más? ¿Otra más? Bueno, gracias, profesor. Primero que nada, también lo felicito por la charla, muy interesante. Profesor, estoy de acuerdo totalmente en el concepto, básicamente, de que los términos musulmanes se cristianizaron en algún momento de la historia, y eso ha provocado mucha problemática. Voy a señalar una problemática porque quiero saber su opinión. Porque esta opinión surge precisamente de un debate entre Abdelmumin Aya, el profesor Vicente Aya, español, y Abdenur Prado, dos islamistas muy interesantes. El profesor Abdelmumin Aya dice que uno de los términos fatales en las cuales ha recorrido el mundo cristianizado para entender el Islam, el concepto amor. El concepto amor a Allah. Y estoy utilizando el concepto de Allah como Allah unidad, no el concepto de Allah antiguo. Dice que el Corán no tiene ninguna significación, no hay ninguna, hay tres, digamos, pero son interpretaciones que dicen que el musulmán no tiene consideración de que él ama a Allah. No es el amor a Dios. Precisamente porque el Dios del musulmán no es una entelequia. O sea, no se puede amar a una entelequia con el amor humano. El amor humano es para los otros, para los seres como uno. Bueno, esta concepción es tan fatal, según Abdelmumin Aya, que ha provocado básicamente que el musulmán no logre encontrar su identidad en un mundo laico, por decirlo de una manera, o en un mundo occidental. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que haya, por ejemplo, que las religiones tienen que conversar y llegar a ciertos acuerdos. Pero el problema de haber cristianizado términos musulmanes hizo que se cristianizaran sensaciones de Dios en el psiquismo musulmán. Eso él lo considera un problema. Y hoy en día se está haciendo un esfuerzo para regresar a ese purismo. ¿Tú estás de acuerdo? Porque tiene que haber un gran movimiento que un poquito medie también esta tendencia del Islam a tratar siempre de regresar al purismo, incluyendo el salafismo, por ejemplo, que es crítico. ¿Tú estás de acuerdo en que haya una especie de movimiento para poder entender el Islam de otra manera, desde el espíritu musulmán, y que se tenga que alejar un poquitito de esta especie de laicismo? Lo entiendo, ya. Voy a contestar
en orden. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es la chispa, verdad? La chispa, bueno, mira, de eso no hay mucha claridad en relación a los testimonios que existen, porque casi todos los testimonios son tardíos. Pero cuando tú lees, ¿verdad?, la biografía del profeta, la Sirat al-Rasul, o cuando lees, ¿verdad?, la obra de al-Waqidi, que son de los primeros escritores árabes, ellos dejan muy claro, en el fondo, de que existe, ¿verdad?, en el Islam, o que existe, ¿verdad?, justamente en este mensaje que plantea Mahoma, un elemento muy importante en relación a esta idea de que es una religión para árabes. Dios habló en árabe para los árabes. Entonces, en el fondo aparece esta idea de la identidad, de la condición de ser árabe. ¿Por qué le habló a ellos en árabe en un texto que se lo... Incluso el Corán dice, el Corán parte dice, voy a relatar este libro en árabe para que lo podáis comprender con vuestra razón. El Al-Fatiha lo dice cuando parte, el árabe. Entonces, el árabe, claro, ese es el elemento que nosotros podríamos decir que va a ir permeando en esa sociedad inicial y va a ir generando, ¿verdad?, la idea de una identidad distinta. Somos diferentes, Dios nos ha hablado, etc. Ahora, no es automático, ¿te fijas? Por eso cuando yo te decía esto de que no estuvo tan poco tiempo, no, porque demora. De hecho, la vida del profeta es una vida muy complicada. La primera etapa, cuando él llega, ¿verdad?, le dice lo primero que dice, tienen que creer en un solo Dios, ¿verdad? Y los que creen se salvan, ¿verdad? Y los que no creen se mueren, ¿verdad? Y fue perseguido el profeta. Lo trataron de matar muchas veces. No por nada se tiene que ir a Medina. Eso se llama la égira, la huida, se va. La égira, ¿verdad?, él corre peligro. Y es en la égira donde, a partir de unas condiciones distintas, Mahoma logra configurar, ¿verdad?, su umma, logra consolidarla, y de ahí en adelante, ¿verdad?, ese mensaje se va a ir afirmando. Desde el 622 en adelante, el mensaje se va a ir afirmando paulatinamente con respecto, ¿verdad? También se va entendiendo mejor por parte de estos primeros musulmanes qué es lo que significa esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Porque hay que entender también que era un proyecto que no era fácil de comprender. Entonces, toda la primera etapa es una etapa difícil, pero indudablemente el elemento que pervea tiene que ver con esta condición del pueblo, de cierta forma, de la idea de un pueblo elegido. Y eso le otorga una identidad. No solamente entonces los árabes no podían participar en Forex, sino que también los árabes no podían, por ejemplo, trabajar con tarjetas de crédito. Porque el Corán, ¿verdad?, no permite, por una parte, ¿verdad?, la usura, pero tampoco en el caso, ¿verdad?, la venta futura o la compra a futuro, que yo no le pueda asegurar a la persona cómo va a llegar eso. Entonces, todas esas cosas estaban prohibidas. Y lo único que durante mucho tiempo estuvo presente fue las tarjetas de débito. Pero desde aproximadamente la década de los 90, son los norteamericanos, ¿verdad?, que es el Chase creó una serie de productos que se llaman productos de ventanilla islámica. Entonces inventaron unos sistemas de sociedades de comandita, la Mudaraba y la Mujaraba. Son dos sistemas, ¿verdad?, de contrato, que en el fondo son contratos en los cuales lo que aparece son participación y pérdida de todos los que están involucrados. Es una sociedad de Montepío, ¿te fijas? Algo así, ¿verdad? ¿No? Algo así. Ese es el modelo que existe ahora. Pero aún así, todavía yo no sé en qué estado están los fondos de inversión y esas cosas. Por eso que los economistas siempre toman la economía árabe como modelo de economía frente a las crisis, porque cuando en el mundo todo se cae, ahí no. Justamente por lo mismo, se mantiene, ¿verdad? Pero eso es. Y la tercera pregunta, sí, yo creo que efectivamente, no sé si es que se han cristianizado, yo diría que se han occidentalizado o se le ha cambiado el sentido primigenio a las palabras. Las palabras, todas las palabras que nosotros utilizamos tienen una determinada fuerza, una potencia, como diría el mismo Averroes, árabe, ¿verdad? Una potencia. Y esto está muy en relación con lo que decía Maher, en el sentido de que Occidente se ha apropiado también de una suerte de lenguaje. Que era lo que yo les decía hace un momento. Decía, en el árabe, libertad se entiende como tal cosa. Y el amor también se entiende como tal cosa, como una cosa distinta, ¿verdad? El amor tiene que ver con esta idea, ¿verdad?, de aquello filial, de aquello de lo cual yo dependo.
yo dependo, ¿verdad? Yo tengo una pareja, ¿verdad? Yo de cierta forma dependo de ella en un vínculo filial. Pero no solamente estoy hablando, ¿verdad?, del elemento afectivo, sino que estoy hablando, ¿verdad?, del vínculo filial, que es más que el vínculo afectivo, el vínculo filial. Porque, por ejemplo, si yo me separo, que puede pasar, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas. Yo siempre voy a estar unido a esa persona, porque tengo 2 hijas. Y espero yo que también no solamente exista un vínculo afectivo, sino que se pueda construir ese vínculo filial, que no siempre se logra por diversos motivos, sobre todo cuáles son las condiciones en las cuales terminan los matrimonios. Pero ese vínculo afectivo es básicamente el que está tratando de establecer, ¿verdad?, la idea del amor en árabe. Pero ese vínculo afectivo no significa la dependencia de, por eso, ahí está, porque el hombre no puede amar aquello que no logra comprender. Ese es el tema. Ahí viene el problema. Entonces cuando dice el amor a Dios, claro, porque nosotros tenemos esta idea de amar a Dios por sobre todas las cosas. El occidente cristiano, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, sobre todo la pregunta que se hicieron los filósofos musulmanes, porque no se le hacía al vulgo, era, ¿puedo amar aquello que soy incapaz de conocer? Aquello que es la causa primera de todas las cosas. ¿Puedo amar yo eso? ¿Puedo lograr entenderlo para lograr amarlo? Esa es la pregunta que se hacían. Entonces, claro, yo creo que no solamente en este concepto, sino que en una serie de otros conceptos que se han ido adaptando. Miren, cuando fueron las cruzadas, vamos a ir lejos, ¿verdad?, a las cruzadas. Fueron las cruzadas, los musulmanes decían, cuando esto lo cuenta Usama bin Munkid, así se llama el personaje que lo cuenta, un árabe, dice, conversaban unos francos con unos musulmanes. Conversaban, cuentan una historia. Los francos le dicen, hola, le dicen, prisioneros, los francos prisioneros de los musulmanes. Se ponen a conversar, le dicen, ustedes quieren mucho a su Dios. Sí, Alá está por sobre todas las cosas, dice. Ahora cállate, pum, lo golpean, así, para que no hable tonteras, no digas nada de Alá. Así el relato, digamos, ¿no? Después esos relatos son exagerados. Bueno, en un momento dice uno de los personajes, dice, ustedes practican la guerra santa, le dice. Entonces el musulmán le dice, ¿qué es la guerra santa? Entonces el franco le responde, le dice, lo que me acabas de explicar. Y lo que le había explicado era el sentido del yihad menor. Le había explicado el sentido del yihad menor. Entonces el cristiano dijo, eso se parece a nuestra guerra santa. Luego el concepto, por extensión, es la guerra santa. O sea, se aplica un concepto occidental porque así fue entendido, es el esfuerzo que hace el otro de una traducción rápida en un calabozo. Y quedó así. Entonces, Usama lo explica en otras palabras para tratar de decir que hay conceptos que son intraducibles, que yo no tengo manera de poder decirlo. O sea, yo no puedo reducir ciertos conceptos en unas palabras que son de campo semántico amplio, no lo puedo decir. Ahora estaba pensando, ¿verdad?, en el... Por ejemplo, cuando uno dice calamu, ¿verdad?, lápiz, ¿verdad?, el calum, lápiz. Pero si uno lo tradujera literalmente del árabe, el calum, ¿verdad?, sería como caña delgada, alta, que cortada su punta sirve untarla la tinta para poder... Eso es. Entonces, finalmente, como la acción en la escritura dice, sí, escribir. Pero es todo eso. Porque también cuando uno dice a las baquetas de la batería, también le llaman calum. Claro, porque es un palo largo extendido que tiene una proyección, es la idea también de la proyección de la mano. Bueno, nosotros decimos baqueta, lápiz, no la misma palabra. Así. Entonces, ahí si de esos conceptos incluso son más inasibles, como por ejemplo decir amor, sentimiento, identidad, más difícil. Bien, nos quedan 5 minutos y la única manera es que sean 3 preguntas máximo.
muy flash. Una allá, esta aquí que le habían pedido, y allá. Pero muy flash. Adelante. Muchas gracias por la ponencia. Una pregunta muy corta. Usted habló que donde las religiones chocan es el asunto de la promesa. Me imagino por qué lo echaron. Usted que dice que ha leído las crónicas más que libros, en el periodo preislámico, ¿de qué manera estas sociedades animistas, enoteístas, politeístas veían la trascendencia de la vida, a diferencia de lo que cree hoy en día el Islam moderno? Esa diferencia, ¿hay una diferencia? Sí. Y si la hay, ¿de dónde se marca? Sí. Usted, con todo respeto, no sé si alguien se puede sentir ofendido con esta pregunta, pero hay posibilidades de que haya algún sincretismo en la manera de pensar, esa manera de ver la trascendencia. Mira, no, hay una ruptura bastante amplia porque en el fondo cuando tú lees los textos del periodo preislámico, el beduino no tiene una idea de trascendencia. No la concibe, digamos, de trascendencia espiritual. Lo que él concibe es otra cosa que es muy importante y que aparece siempre, que es la idea de la trascendencia del nombre, del prestigio, de la persona, en lo que después se configura como el nasab o las ciencias genealógicas. La genealogía, pero no en la trascendencia, digamos, en términos, ¿verdad?, de que hubiese otro mundo, etcétera. Eso casi no aparece. Lo otro sí, más claramente. Ya en el periodo del Islam sí cambia totalmente el sentido, digamos, de cuál es la promesa y de cuál es el sentido de la trascendencia, por cierto, ¿verdad? Porque efectivamente, hasta antes de eso no existe, y esa era una de las cosas que a los primeros digamos, personas que se burlaron del profeta, incluso, ¿verdad?, estos parientes de Omeya, justamente de que decía de que había un infierno y que había un paraíso. Eso les causaba, ¿verdad?, motivo de sorna. ¿De dónde salió eso? Ahora, las ideas del paraíso, como no sé si ustedes lo sabrán, son ideas que circulaban también por Oriente, digamos. Entonces, no solamente, ¿verdad?, en la noción del Islam. Pero sí lo interesante es entender que tampoco estos beduinos, ¿verdad?, se hacían cargo de esas tradiciones. Ahora, ellos tampoco dejaron ningún testimonio de carácter religioso que te permita a ti decir, bueno, sí, en realidad creían en una vida del más allá. Pero de hecho no practicaban ni el enterramiento claramente tal. O sea, muchas veces, ¿verdad?, las crónicas también dicen que dejaban a los tipos ahí tirados, ¿no? O sea, que no había tampoco una sepultura pensando en lo que podía pasar con ese espíritu. Es muy animista, que los lobos lo comieran porque entonces los lobos tomaban la fuerza del personaje que se había muerto. Un nivel más básico. Ahora, no es automático toda esa construcción. Los textos que después, ¿verdad?, desarrollan un género que se llama los libros del paraíso, el Firdaus, Kitab al-Firdaus, que es un género literario dentro del Islam. El Kitab al-Firdaus se generan posteriormente. Entonces también el paraíso va consolidándose a partir entonces de un elemento esencial, inicial que aparece en el Corán, pero también va generando, ¿verdad?, su propia teorización por parte de los teóricos musulmanes. Más profunda, digamos, no solamente descriptiva. Pero esa es la gran diferencia de un momento y otro. Sí, no, pero vinculado a lo mismo, en la etapa fundacional del Islam, como es religión abrámica, quiero saber si hubo influencias o copias en esa etapa de parte de las dos anteriores, del cristianismo y el judaísmo. Y lo otro, ¿cuánto le copió Maquiavelo a Ibn al-Hatib? Al-Hatib. Mira, la primera pregunta, yo eso no te lo sabría contestar a ciencia cierta porque tampoco no tengo claridad con respecto a cuáles hayan sido las posibles intercambios que existieron, ¿verdad?, entre un mundo y otro mundo. Pero sí lo que te podría decir es que hay conocimiento, sí. Lo más probable es que haya existido un conocimiento, y incluso el mismo Mahoma haya tenido un conocimiento con respecto a determinadas costumbres, tanto del judaísmo como del cristianismo, porque no hay que olvidar que él también era un caravanero, y entonces se mantuvo mucho tiempo en viaje y conoció, ¿verdad?, otras religiones, otras costumbres y otras culturas.
Pero claro, hay cosas que son muy similares, hay cosas que son muy distintas. Las restricciones alimenticias, ¿verdad?, son muy parecidas a las restricciones que aparecen en el judaísmo, más que en el cristianismo, ¿verdad? Y el tema de las oraciones, sí, ¿verdad?, pareciera estar más cercano como a la liturgia de las horas del cristianismo. Pero eso realmente tampoco hay no hay cómo saberlo, ¿te fijas? No hay cómo entrar ahí. No te podría dar mayor... Que tiene que haber conocido, que tiene que haber dialogado. Pero no sé si eso será parte esencial del constructo, ¿te fijas? Ah, y lo de Maquiavelo, bueno, harto. Tiene una obra que se llama La Ridwana, que es un poema de los espejos de príncipe. Entonces parece mucho al príncipe Maquiavelo, muchísimo. Pero no, ¿cómo saberlo si Maquiavelo lo conoció? Dice cosas que son iguales. Sí, Lo mismo, cosas parecidas, sí. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, me avisa que tenemos que cortar. Les agradezco mucho que hayan venido en nombre de la Fundación para el Progreso. Muchísimas gracias también a Diego, que nos ha hecho un paseo fantástico por la muchas historia. gracias. Sí.